Esto Yeles Fartures, con David Castañón. Vivo entre la vaqueira, son fiu de Juan Barreiro, nací en meta de la braña. Bueno, bien, uno de los grandes de Asturias, compañerín, tengo yo un aprecio enorme. Está dando guerra allí en el campo en Casu como muy pocos. Un colo inquieto de los guapos non para de facer cosas y cuando no les fai dedícase a reburdear, que también es necesario para que miren un poco para los pueblos que están un poco más alloñados ahí arriba en la montaña. ¿Qué tal, amigo? Diego Aladro, ¿cómo estás? Aquí estamos una vez más, joder. Una vez más, ¿eh? Sí, sí. Escucha, ya la silla esa ya lleva tu nombre casi. Sí, sí. Está hecha a medida. Ya que dices que soy grande. ¿El culo posenta bien o qué? Sí. Bien, ¿no? Encantado. Tú no llegaste a posar muchos culos en las sillas, ¿eh? No, a ver, al final, lo que dices antes, que los pueblos estamos ahí, tal la cosa un poco, y últimamente ya hay mucho más, ya se ve en el día a día de los pueblos que sí, está la cosa muy gacha. Nótase, ¿no? Nótase mucho, claro. Hay mucha diferencia entre las épocas de turisteo, las temporadas altas y les bases, porque antes, en la temporada base, había la vida del pueblo, pero cada vez hay menos. La vida del pueblo que era cojonuda. Claro. Había trajín, allí en el campo, pues en la capital, siempre había uno que iba, otro que venía, y había, bueno, pero sí, ahora últimamente, desde el COVID para acá, un par de años fueron buenos. Sí. Pero ya se olvidó el miedo que nos metieron y ya vuelve otra vez la gente a los barullos, las ciudades, las playas. Sí. Y ya los pueblinos vamos quedando para atrás, sí. Y luego yo creo que esa cuestona que hay allí sigue siendo casi como una barrera natural para pasar, ¿eh? Eso y un tabique con toles de la ley. Bueno, porque tú más o menos vas sobre Escobiu. Y es verdad que te hay averao a Llaviana. Sí, que y ya dejase zona, caer de la Viana sobre Escobiu, dejase caer. Sí, pero toda esa zona medró, o por lo menos daba a mí la sensación. Sí, sobre Escobiu va mucho mejor que nosotros. Medró. Y en cambio Casu, que mira que, ostras, Casu es uno de los concellos más guapos que hay en Asturias. Tienes una de las cosas, muchísimas rutas muy desconocidas, hay les muy conocidas, pero luego hay otras que son muy desconocidas, o sea, tienes para andar ahí lo que quieras. Bueno, y mejor más. Que tú no lo sabe nadie, que siempre vas buscando una desconocida. Sí, siempre buscas ahí y ya ves qué paisajes y qué fotos, sí. En los reportajes que haces, unos fotajes y un paisaje que eso asusta. Pregunto yo al maestro también, que me vaya informando, porque de Brañes y de Mayáis tú sabes por ahí una montonera. Algo conozco. Claro, anduviste todo, Casi. Pero sí, eso, era lo que te iba a decir, que quitando un poco Caliao, cuesta el resto que arranque, Mucho. Eso hay que hacérselo mirar. Y los primeros que nos lo tenemos que hacer mirar somos, no como chigreros, pero sí como que formamos parte de un ente y algo no estamos haciendo bien. Uh-huh. El ayuntamiento, el principado y nosotros como vecinos. Lo de los chigreros ya hay un extra, pero esas tres partes implicadas, alguna de ellas no sé cuál, ni poner nombre a ninguna, pero no lo está haciendo bien porque ya es evidente. Además, mira, en este caso que hablamos de sobre Escobiu, pues ellos están haciéndolo bien y ya ves que tiene mucha más vida que Casu, que estamos al lado. Claro. Sí, porque bueno, tú, yo a veces digo que cuesta llegar a algún pueblín de Asturias, tampoco llegue tanto, pero bueno, que te cuesta, hora y pico, 2 horas, llegar a algún pueblo de Asturias, pero no hay el caso del campo, que está ahí. Sí, a ver, pues mira, tú estamos ahora de Oviedo, pues son 40 minutos, de Gijón son 50, y un viaje cómodo, no... Buena carretera, hay problema, claro. Las comunicaciones no lle el problema que tenemos, y otro. No, las comunicaciones a día de hoy están, para ser un pueblo, están cojonudes. No hay que echar la culpa a la comunicación. Hay más.
Y el problema es que hay mucho más fondo ahí y las cosas que hay que hacer son de echar mucho más perres y más imaginación que el echar una capa de asfalto a una carretera. Claro. Y poner cuatro piragües ahí en el Banzao ese, ¿cómo va la cosa? Bueno, eso desde el año 80 que ahí hay agua. Sí. Acababa yo de nacer, cuando se empezaron a llenar para hacer las primeras pruebas. Pues destruyó la zona industrial que tenía Casu, justamente ahí en el pantano. Había muchas tiendas, había hotel-restaurante, la fábrica de suspiros, un invento ya para pescar truchas ahí para que la gente les comiera, que luego fueron ideas que se fueron llevando de allí porque aquello quedó todo tapado. Una fábrica de sillas, cierres de madera, había allí mucha vida. Se tapó todo lo que había allí y no se compensó. Claro. Ahí murió Casu. Claro. En el año 80 murió Casu. Claro. Los empleos que había ahí de gente joven, la mayoría marcharon. Claro. Para otras empresas que ellos dieron trabajo, que marcharon de ahí. Y ahí ya fue la puntilla. Claro. Y no se compensó. Claro. Y para hacer esto de los canoes hubo que casi bajar a Dios aquí a la tierra para poder poner de acuerdo a todos los actores que tenían que poner la firma en un papel. Bueno, la de Dios se lleva con ese, igual más de 30 años, se lleva en trámites para que por fin pueda haber canoes ahí en el pantano de Tanes. Y voy a aprovechar a decir que aquí, a donde estamos hoy, en Gijón, Gijón trae un río entero de caleao. ¿No? Aparte del lago del pantano, que surte al 70% de la población asturiana. Correcto. Entonces eso, yo muchas veces que va por ahí gente de Gijón y siempre, oye, ¿sabéis esto? Ay, no, pues está bien que lo sepas. Cuando abres el grifo, va al lago de Casu, ¿no? Y una cosa a tener en cuenta. Sí, sí. No para que nos den ningún premio, no. Pero que se sepa. Que se para sepa. Que se valore también. Que se sepa. Y oye, y sé que verás a conocer aquello allí, pues también. Bueno, oye, pues de un municipio al que el resto de la zona centro de Asturias tiene que tener un cariño, aunque sea un poco pequeño, sí. Porque estamos regando de agua que no es nuestra, y es verdad que el agua es pública, pero bueno, el pantano está en Casu. Claro. Y entonces hay que tener una deferencia por educación, ¿sabes? Sí, y así. Y hay muchísima gente que no lo sabe. Coño, el agua ya llega, yo no sé, a Villaviciosa fijo, y arriba de Sella igual también. Claro. Hostia, llega el agua por ahí a más de media Asturias. Que sí. Coño, está bien que se sepa dónde está Casu. Preguntes por la calle a la gente. Casu, no sé, hay algún repartidor, pero eso que está en León, digo, casi. Estamos volteados para León. No me jodas. Claro, entonces hay que se sepa esas cosas, ¿entiendes? Ahí somos 70 y pico municipios, pero hay uno en particular que se llama Casu, que es el que riega al resto de Asturias, a industria, a particulares, al turismo, hoteles, piscines. Bueno, pues está bien que se sepa y hay que bueno, cuidarlo. Pues, claro, sí. Eso y es. Estamos aquí porque empieces, güey, unes xornais de La Matanza, que lleves haciendo años ya y que bueno, que tienen buen éxito, ¿no? Sí, yo no sé exacto, pero andará rondando los 30 años. 30 años ya. 30 años. Todavía no era yo ni... Igual tú no les hacías, ¿eh? Yo tendría 12 años cuando bueno, empezaron. Comer igual ya les comías. Comer sí. Sí, este un menú que me gusta mucho hacerlo porque son platos de los de les hueles. Sí. Antes cuando había La Matanza, que iba a ayudar pues la gente del pueblo. Hoy a una familia, la semana que viene a otra, y así se hacían les matanzas antiguamente. Y estos platos que nosotros reunimos en un menú porque somos unos fartones, pues antes era lo que se comían 2 o 3 días que duraba la matanza. Y son platos muy históricos, yo gustame mucho hacerlo por eso. Y alguno de ellos se hace para las jornadas y luego en todo el año ya no lo hay más. Claro. Hay alguno que solo se puede... Bueno, en tu casa la sopa de fégado... Yo suelo hacerlo alguna vez, sí. Aparte de estas jornadas. No es muy habitual porque es muy delicada. Pero, por ejemplo, la morcilla fresca, hacemos la mezcla como si fuera para curar, para echar al cocido, pero en vez de meter en tripa, va guisada. Va guisando ahí 4 o 5 horas y queda como si fuera matachana, del estilo de la matachana. Pero... más elegante todavía. Quiero decir que porque no te repugna nada, no hay algo que luego tú estés ruteando 2 días. Claro, lleva mucha verdura, aunque no se note. Yo por ejemplo, por lo menos hago al tercio. Lleva 1/3 de grasa, 1/3 de calabaza y 1/3 de cebolla. Entonces, claro, hay mucha más proporción de verdura que de grasa. Lo de la calabaza también llega muy de Casu. Muy de Casu también. Eso, lo de echar calabaza a la morcilla. Eso ya. Y da ahí un punto ahí... Da ahí un punto de redondez, de sabor ahí mucho más amable. Sí.
Porque no lo tira tampoco al dulce, pero compensa muy guay. Eso ye. De ahí, mira, redondez, gustóme, sí, es verdad. Y exactamente eso. Y es que para mí es un plato que me parece una exquisitez. Sí. Y encima, como es tan de tan pocos días al año, tan exclusivo, Claro. pues... Y luego tienes una cosa que a mí el otro día cuando la probé estallóme la cabeza. Bueno, estallóme la cabeza dos cosas, pero el picadillo de gocho Esturcelta y güey casín, eso igual no lo fue nadie en Asturias. ¿Sabes qué pasa? Que el picadillo y una cosa que también en los pueblos en